A ver, ahí vamos. Ahí vamos a ver. Vamos a pedirle a Marco. ¿Cómo están? A ver si ahí lo ubicamos a Marco. Estoy buscando a Marco a ver si... Vamos a buscarlo. Estoy buscando a ver si ya nos conectamos, pero no lo veo todavía. Sé que no está conectado aún. No está Marco aún. A ver. Vamos a ver si está. No lo veo todavía. Acá está. Ahora sí. Estoy esperando a Marco, si se conecta. Y Ahí estás, Marco. yo que me jacto de ser apto digitalmente, soy un inútil. Perdón por la impuntualidad, estaba listo a las 19. Ah, no, te buscaba y no te encontraba. ¿Cómo andas, Marco? Perdón, perdón. ¿Cómo andas vos? Bien, qué gusto estar contigo. Lo Bien, bien, mismo. contento. ¿En Santiago? ¿En cuarentena o no? Bueno, yo me voy a cuidar mucho porque como estoy de niño símbolo de la polémica en la última semana, todo lo que diga no lo Sí, comparen con Argentina, voy a hablar de Chile por Chile. Chile entró en sí, una sí. estrategia muy distinta a la de otros países, para no hablar de Argentina, que es una cuarentena parcial, con un algoritmo. Y ayer se dispararon todos los casos, y voy a tratar de ser lo más suave posible para no abrir polémica, porque sé que algunas veces nos ven periodistas que hacen bien Mm, su trabajo. Se disparó a 1000, se multiplicó por 4 y por 5 la cantidad de contagiados. Una explicación es que aumentaron los PCR, la manera de medir, y otra, más estricta, más exigente, es que en realidad, aunque ahora disminuyeron los PCR, sigue aumentando los casos. Para ponerlo en simple, Chile se dispararon los contagios y porque yo creo sin hablar de Argentina, hablo de Chile, las cuarentenas radicales disminuyen, como ustedes mismos lo saben, son la herramienta, son el camino. Y aquí ha habido una estrategia que yo considero, ¿cómo decirlo?, colaborativamente. Creo que en tiempos de pandemia la crítica artera es complicada, entonces soy muy duro, muy adversario, pero creo que están equivocados en su estrategia en lo sanitario y en lo económico sí que no tengo ninguna duda, y ahí soy implacable, pero en lo sanitario creo que están tomando un camino que está mostrando fisuras jodidas. ¿Y cómo ves América Latina vos, Marco? Desde la mirada progresista, todo el grupo Puebla, digo, en un momento donde hay mucha soledad del pensamiento progresista, por lo menos en América del Sur, ¿no? Hagámoslo juntos si quieres, yo sé que tú eres Sí, un gran ministro de educación, pero además eres un hombre de idea y un enamorado de la patria grande. América Latina venía ya muy mal en el crecimiento. América Latina y el Caribe venían muy mal. Además de venir mal en algunos indicadores muy complicados, veníamos particularmente mal, que era la productividad, la conflictividad y finalmente la institucionalidad. A esto en el caso de muchos países, Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia, se suma una crisis político-social de magnitudes inédita en caso de Chile y en otros países de la década. Y a eso le suman la pandemia. Esto es la crisis total, porque a mi juicio América Latina va a pagar más duro, como lo ha dicho la CEPAL, va a pagar más duro que otros continentes, por su problema de institucionalidad,
por la desigualdad y porque además hay proyectos políticos que son legítimos, salvo el caso de Bolivia, pero en Ecuador, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Paraguay, son proyectos democráticos. Yo tengo mil reparos, pero son tipos que ganaron. Y son muy complicados, son liderazgos muy jodidos, muy poco colaborativos con los demás países, que además está una filosofía que es distinta, a mi juicio, a la correcta, que es la idea de que nadie se salva juntos. Entonces, muy jodido, creo que nos va a pegar muy duro, muy, muy duro en América Latina. Ya nos veníamos, los desentendimientos sustantivos eran muy jodidos. Me refiero a Bolsonaro, para ponerle nombre a apellido, Bolsonaro, Sí. eh, Lenín Moreno, Duque, Abdo en Paraguay y en el caso de Chile, Piñera. Y Marco, ¿y vos qué perspectiva tenés una vez que pase la pandemia por América Latina, por Sudamérica en particular? ¿Cómo ves la reconfiguración de nuestros países, ¿no? A partir del impacto que esto va a llevar, ¿no? Uno veía la situación muy endeble en Chile previo a la pandemia, digo, la propia realidad del quiebre institucional en Bolivia. La pandemia es como que puso en suspenso la crisis institucional previa, ¿no? Y económica y pasó a generar hoy un escenario nuevo, imprevisible, ¿no? No sabemos si esto va a fortalecer los gobiernos o lo va a terminar de debilitar. Yo creo que la pandemia va a producir, primero hay tres atributos que creo que son fundamentales para entender a qué estamos enfrentados. Uno es la amplitud del virus, la velocidad y la letalidad. Esta idea de la distancia física, no la distancia social, la distancia física obligatoria, es muy contradictoria con los valores progresistas, porque la idea de que juntos llegamos más lejos, pero solo llegamos más rápido, que es como la fortaleza de nuestro ideario, es, mire, de repente las cosas son caminos más complicados, pero no podemos dejar atrás a las mujeres, por ejemplo, que son siempre más golpeadas, ni atrás a las personas con capacidades distintas, ni atrás a las escuelas rurales, en tu caso. Dejar atrás gente no es la lógica progresista. Nosotros no somos de la idea de que hay una vanguardia político-cultural que va a enseñar a los demás. Creemos que esto se hace juntos. Y yo creo que lo que viene es muy esquizofrénico. Vamos a tener, por un lado, mucho Estado y la derecha y la izquierda van a tomar el Estado como un brazo y el mercado como una herramienta. Y al lado de eso va a tener por la derecha algo muy delicado, que es un vértigo autoritario. De decir, mire aquí, la metáfora que va a triunfar y va a ganar aquí es la de la autoridad, no la de la distribución. Y eso es lo curioso, cuando evidentemente el problema de distribución, concentración de la riqueza, hay una cantidad de obscenidades que son parte del problema. Y parte de la solución está ahí. ¿Cómo vamos a financiar las deudas que toma Chile, que toma Argentina, que toma América Latina? A mi juicio es evidente, con los más ricos, es lógico. El esfuerzo más grande lo harán las grandes fortunas. Ese desacuerdo se va a enfrentar a un gran discurso, muy pillo, en Chile decimos pillo, muy astuto, que va a ser, mire, no. Aquí lo que hay es que un exceso de deliberación. Y el problema es que el país que hoy día más atrae al debate, el más atractivo es China, donde lo que hay ahí justamente un liderazgo fuerte sin deliberación. Entonces creo que viene una América Latina muy autoritaria y los demócratas como tú, como no quiero seguir, en Chile no sé si está al tanto, hubo mucha polémica la semana pasada, muy absurda, muy improductiva, pero no voy a tratar de abstraerme de Chile a Argentina. Creo que liderazgos democráticos, de clase medias ilustradas que llegan al poder, se van a enfrentar a líderes muy autoritarios. Voy a usar a Bolivia, me sale más fácil y más barato. Bolivia es un gran ejemplo. Un liderazgo autoritario, militar finalmente, apoyado por los militares, impone un cierto criterio y va ordenando el sentido común. Y Chile, ¿vos cómo ves la salida después de lo que era todas las movilizaciones, el pedido de reforma de la Constitución? ¿Cómo impacta la pandemia esa posibilidad de romper el corset de la Constitución pinochetista, ¿no? Que hubiese implicado una profundización de la democracia, una apertura, ¿no? Hacia consolidar nuevas expresiones políticas, ¿no? Yo, yo sé que algunos de tus compatriotas ya han escuchado esto, pero déjame hacer una síntesis de Chile muy rápido para entender, porque somos muy distintos, ni mejores ni peores, sino distintos a ustedes. Chile es una economía pequeña, 0,4% del PBI mundial, con un desafío geográfico brutal. Tenemos terremotos, tsunamis, aluviones, sequía, heladas, volcanes, o sea, eso que una buena parte de ustedes no conocen, nosotros lo tenemos adentro.
Esa naturaleza nos provee de tres productos que son nuestro gran éxito comercial. Cobre, el primero por lejos. Salmón, fuimos campeones mundiales en exportación junto a Noruega. Madera, hacia Brasil en general. Ese modelo exportador generó una apuesta de modelo de desarrollo. Abrir, vender, 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 que el mundo se va a acabar. Y a la par se abrieron un modelo de acceso al conocimiento, universidades que fueron privadas, como es muy conocido, y públicas pagadas. ¿Por qué? Porque en realidad la apuesta de Chile no está en el conocimiento, está en el modelo exportador, con bajo valor agregado. Porque tenemos un país que en realidad nos preocupa mucho, que es Perú, que es un país pesquero y un país minero, que exporta cobre igual que Chile. Eso explica que 30 años Chile accedió a muchos bienes de consumo espectaculares y que en el fondo tuvo recaudación fiscal por esta vía, pero no tuvo una verdadera estrategia de desarrollo productivo, ni industrial, ni en conocimiento. Entonces, tenemos un problema. Yo creo que Chile tiene hoy mucho mejores herramientas que el resto de América Latina, en solvencia, ahorro fiscal, en finanzas públicas, capacidad de endeudarse. Hoy día Chile tiene grandes capacidades. Lo que yo digo es que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Nos va a costar mucho más en el largo plazo levantarnos de esta crisis. En el corto plazo estamos mejor parados que otras economías, objetivamente. Yo discrepo de lo que se hizo en el pasado, no de todo, pero discrepo de la lógica de ahorrar para las vacas flacas, cuando creo que Chile siempre estuvo en vacas flacas. Es una discusión muy de fondo. Entonces yo diría que Chile va a entrar en el largo plazo en esa discusión. En el corto plazo, creo que, para no polemizar, porque estoy en la idea de las propuestas, hoy día amanecí ecuménico, amanecí propositivo, pero creo que confunden ¿Usted le llaman barbijo a eso? Sí, Algunos miembros del gobierno confunden barbijo con un bozal. ¿Se dice bozal para los perros? sí. Yo creo que hay una fantasía de que el barbijo es un bozal. No, no es ningún bozal, es un barbijo. Y creo que hay una idea de, miren, como una crisis social muy fuerte, lo que se llamó malamente un estallido social, a mi juicio, una protesta preciosa, fundada, el gobierno está aprovechando y es bastante legítimo. Yo no estoy de acuerdo, lo condeno en distintos, hasta moralmente, pero entiendo, el poder no conoce el vacío. El tipo tiene dueño de la monarquía y controla la policía, el ejército, la frontera, los medios de comunicación, los bancos, la línea aérea. ¿Qué quieres que te diga? El tipo está usando su poder y es tarea nuestra, ser creativos, imaginativos, para imponer otra mirada. Pero creo que en el corto plazo Chile se va a enfrentar en lo que yo he llamado, no yo, mucha gente y un gran periodista, la Corea del Norte, el capitalismo tradicional. Éramos una democracia respetada y yo creo que eso se va a ir deteriorando. ¿Y vos ves que la reforma de la Constitución, más allá que sea aprobada, después se va a poder traducir en una reforma profunda o va a ser más cosmética? Yo me voy a arriesgar a una afirmación, pero permíteme equivocarme. Creo que cuando hay escasez económica, la agenda de la distribución no es atractiva. Cuando hay escasez, la agenda del crecimiento de la autoridad es más atractiva. Creo que en la Asamblea Constituyente, que teníamos una ruta garantizada hacia allá, se ha ido enredando. Enredando significa en chileno complicando, por una economía que está muy golpeada, porque el gobierno recupera una parte del sentido común, y el desafío nuestro va a ser vincular a la oposición política, no social. Política, no social. Ese problema en Chile, estamos divorciados, el movimiento social del movimiento político. La política va a tener que buscar cómo le entrega un sentido común a la Asamblea Constituyente. Explicar que la Constituyente es sinónimo de derechos y prosperidad es todo el desafío. Frente a una derecha que dice, y él leí una barbaridad dicha por uno de ellos, pero divertida, ¿eh? Pero dicen, ve que la Constitución no es el problema en Chile, que la pandemia demuestra que la Constitución no es el problema. Nadie más habló de la Constitución. Eso se va a instalar. La enigma es si los chilenos y chilenas que se despertaron después de 30 años, a ver si la pandemia los anestesió. Eso lo vamos a ver pronto. Ya hay cosas preocupantes y a su vez fascinantes, pero preocupantes también, protestas, balazos entre policías y manifestantes en pandemia. En pandemia. Entonces creo que mi impresión es que los chilenos están, con toda razón, se sienten abusados. Y no pronostico que esto vaya a adquirir a una cierta normalidad previa a octubre. Acuérdense que Chile
su momento de excepción no es la pandemia, empieza antes. Sí, 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 sí. Y Marco, y vos como promotor del Grupo Puebla, ¿no? ¿Cómo ves México hoy, ¿no? El lugar donde, bueno, vos trabajaste en el último proceso electoral y ahí es donde nació ese colectivo de referentes latinoamericanos progresistas. ¿Cómo ves el México en primer año y medio casi de Andrés Manuel López Obrador, en el medio de la pandemia, ¿no? Donde quizás los primeros pasos que dio Andrés Manuel López Obrador en el marco de la pandemia fueron confusos, para decirlo de una manera positiva, ¿no? Yo creo que México no es un país, es un continente. Y como toda comparación es traicionera, yo creo que México tiene particularidades. Recuerda tú, recordemos las coordenadas políticas de México. Un sistema donde hay más que un presidente, hay un emperador, no por Andrés Manuel, sino el sistema político. Un narcotráfico desatado muy previamente a este gobierno. Un federalismo más complicado que el argentino, muy jodido. Y un vecino, como lo decía, no me acuerdo qué presidente dijo, tan cerca de Dios y tal, ¿cómo es? Tan lejos de, no me acuerdo la frase, un juego de palabras, Sí, eh, que en el tan fondo lejos está, de Dios y tan cerca de Estados Unidos, algo así, sí. claro. Yo creo que Andrés Manuel tiene un mérito. Siempre ha estado pensando en su pueblo. Yo lo diría para políticamente siendo correcto. Creo que él tuvo un razonamiento que es correcto, que es primero los pobres por el bien de todos. Entonces él, para enfrentar la pandemia, privilegió siempre a los pobres y pensó en ellos, en un país que tiene casi 50 millones de pobres. Las magnitudes importan porque uno tiene tendencia a mirar desde la realidad de uno. Esto es un país con 50 millones de personas en la pobreza. Eh, lo piensas fríamente, es una enormidad. Toda la Argentina en la pobreza, bueno, 2 y 3 veces Chile, voy a exagerar, pero por ahí. Es más que Perú, o sea, es todo el país en la pobreza. Yo diría que él en esas condiciones bien. En lo sanitario creo que ha ido corrigiendo, fue cambiando. Pasamos de una suerte como de distancia a asumir que esto ya no es un problema de la ciencia, querido Nicolás, ya es la empiria, o sea, ya es empírico, ya está demostrado. El virus es extracado, porque no hay vacuna, por todo lo que ya se ha dicho 1000 veces. Entonces, creo que ya no es un problema de decir la ciencia, creo que los presidentes ya no tienen margen para rebatir la realidad. Y en lo económico, creo que Andrés Manuel ahí soy quizás más, soy solidario por un lado porque entiendo su razonamiento, visto desde la economía chilena, por tanto me voy a equivocar en un juicio insuficiente, creo que si la directora del FMI está diciendo a los gobiernos, gasten sin cuidar el dinero, gasten todo lo que haga falta en lo sanitario, y está prestando dinero sin las contraprestaciones que conocíamos, políticas de austeridad, es difícil entender que los gobiernos hoy día estén a la izquierda del FMI. O sea, Sí, sí, sí. extraño encontrar gobiernos que están a la derecha del FMI. Eso es raro. Creo que eso no tiene lógica. Y creo que México está girando. México está cambiando su estrategia, ¿no? Ha ido cambiando. Y creo que Andrés Manuel es un hombre que, al igual que Alberto Fernández, al igual que otros presidentes, entiende entonces, yo uso una palabra que en política no se usa, la empatía. Son tipos empáticos. Y creo que en eso es lo que importa hoy. Yo me quedo tratando de defender esa parte. Creo que un gobierno, conozco a sus funcionarios, conozco por ejemplo el vicecanciller de México que le mete con todo, no sé cómo le dicen ustedes, Sí, pero le sí, mete sí. candela, le mete con todo y están preocupados de la CELAC, de coordinar. O sea, creo que hay un verdadero esfuerzo, pero efectivamente da para debate. ¿Y cómo ves, Marco, el mundo post pandemia? Digo, ¿va a ser un mundo mejor? Probablemente va a ser en el corto plazo un mundo mucho más desigual, pero el tema es si esta crisis que genera la pandemia, que visibiliza las grandes desigualdades de la humanidad, sirve para hacer un proceso de reflexión e inclusive pensar los procesos de integración de una manera distinta, el rol de los organismos multilaterales, ¿no? Si pensamos esto como se pensó la posguerra, más allá que después se desvirtuaron algunas de sus instituciones colectivas. Yo estudié filosofía y me titulé de eso, entonces voy a hablar primero desde ahí. El ser humano es un animal político y es un animal de costumbre. Para bien y para mal nos acostumbramos a todo. Yo creo, querido Nicolás, y eso tiene que ver con los fundadores del liceo, Aristóteles, con la educación, creo que no somos ermitaños y nacimos para vivir en sociedad, por tanto eso nos va a cambiar. En eso soy más
más escéptico de la idea que viene un mundo completamente nuevo. El ser humano es profundamente elástico. Y el capitalismo, que es una invención humana, se va a transformar durante un buen tiempo en capitalismo numérico. O sea, tampoco creo que haya de terminar el capitalismo. Eso es a nivel planetario. A nivel geopolítico creo que Estados Unidos perdió su protagonismo y que China va a ser un jugador, ya lo era, va a ser un jugador geopolítico, no solamente económico, aún más gravitante. Y en América Latina creo que ya va a quedar claro que hay como tres palabras: la integración, Chile-Argentina, la colaboración con los demás países y la cooperación con el Caribe, que nos queda más lejos. Pero si tú dices, estás América del Sur, Centroamérica y el Caribe, entre integración en el sur, colaboración con el centro y cooperación con el Caribe va a ser esencial. Por ejemplo, todos los países, incluidos ustedes, que dependen mucho más del turismo que nosotros, van a necesitar reemplazar buena parte de su ingreso por alguna vía. Yo creo en el comercio intrarregional. En materia tecnológica vamos a tener que complementarnos. Chile tiene un programa satelital, lo ideal es que lo hiciera con Argentina, que no lo haga voy a inventar, con los alemanes. Tenemos que ser capaces de cuidar los dólares, para ponerlo de manera, o sea, mucho comercio intrarregional. Y en el país más al sur, entre nosotros dos, y como sé que hay periodistas a veces viéndolo, yo valoro mucho la llamada telefónica entre los dos presidentes. Creo que ahí sí se produjo algo que va a ser muy importante. Creo que no hay condiciones para que Argentina se salve sin Chile y Chile sin Argentina. Tú me dirás, se ha dicho 100 veces, sí, pero esta vez es casi una condena. No hay salida. Entonces, yo creo que lo que veo para el día después es un capitalismo digital, numérico, a la alza, un reacomodo muy fuerte en materia de ingresos en las economías petroleras, las economías turísticas, los que reciben divisas. En eso a Chile le toca menos, porque Chile no vive de la divisa extranjera, no vive del turismo. Chile tiene una particularidad, como te decía, es un modelo exportador. Vendemos y compramos, eso es lo que hacemos nosotros. Y los países industrializados como el tuyo van a tener herramientas sólidas que nosotros no tenemos. Y ahí sí el tiempo corre en contra. O sea, va a haber que, usted va a tener que aumentar su capacidad industrial y nosotros vamos a tener que reconstruirla. Nosotros destruimos nuestra capacidad industrial por esta opción que te conté de los años 90, salir a vender. Y Marco, ¿iba a ser un mundo para vos más individualista o va a ser un mundo donde esto que planteas vos, que somos seres gregarios, colectivos, la salida va a ser que veamos al otro como un agente de contagio o eso es algo que se va a superar rápidamente y vamos a poder tener una mirada común? Yo creo primero que las ciudades van a estar fuertemente impactadas. Va a haber un gran debate con las ciudades. Las ciudades tienen muchos niveles: el espacio público, el espacio creativo, el espacio familiar. Una parte de la clase media y de la clase alta va a empezar a transformar su casa en su oficina, va a transformar su casa en su espacio recreativo. Y eso va a impactar mucho en el consumo, entre paréntesis. Eso va a ser otro problema para Argentina, para Chile, donde el consumo es muy importante. Y yo en lo sustantivo, no, de nuevo, me tradicional he estudiado filosofía. Yo creo que, para citar a no quiero ser pretencioso, pero el rostro es nuestro código de barra, no son los pies, no son las manos, es el rostro. Y en la humanidad vive, el rostro de la humanidad es lo que ha hecho la educación. La barbarie nazi fue invisibilizar el rostro, es cuando los judíos no tenían rostro. ¿Te acuerdas que los comparaban con ratas incluso? El rostro va a seguir siendo una gran búsqueda en la humanidad, nos vamos a buscar siempre. Yo no creo en esta idea de que viene una gran revolución cultural, porque el ser humano es básicamente es buscar el rostro. De hecho, ahora yo veo tu rostro, no veo tus piernas, no me importan tus piernas. Puedes estar en pijama abajo, me da lo mismo, veo el rostro. El rostro es la puerta, es la relación ética al otro. Y yo creo que eso no va a cambiar. Por eso el barbijo es tan fascinante. El barbijo es un elemento nuevo, es un elemento muy perturbador. Acuérdate, muy perturbador. Pero vamos a ir con eso. Y hay culturas que ya han muchos años. En Vietnam y en Asia el barbijo lo usan hace tiempo. Lo que es nuevo para nosotros en realidad lo están viviendo otros. Por otras razones, culturales, sanitarias también. Yo soy menos... Yo creo que el periodismo, Nicolás, vive todo como novedad. Eso es tarea del periodista, la noticia. A mí me parece que la relación, a propósito de tu área, no me quiero meter donde no debo, pero la educación sigue siendo emocional y racional, eso no se va a reemplazar. Ya ves que con el teletrabajo hay un gran debate para los profesores, para los estudiantes, el estrés que produce. Yo creo que va a haber una búsqueda profundamente humana. Nos vamos a buscar.
En esta aplicación, de hecho, insisto, vemos rostros. Cuando uno Instagram, el éxito de Instagram es la imagen, es el rostro, es ver rostros, rostros. Hay un hambre de vernos. Yo creo que uno se ve en el otro, entre paréntesis. Entonces creo que, no creo esta teoría tan genial de que va a venir un mundo completamente distinto. Ya, si tú, creo que la búsqueda de humanidad es infinita y que los ricos están juntos ahora y es eso, es vivir juntos. Yo creo que no se trata de vivir juntos, se trata de vivir juntos mejor, pero juntos. ¿Y estás filmando algo, Marco, ahora o no? Sí, estoy haciendo dos documentales, uno que espero estrenar en 6 meses más y otro que estoy haciendo sobre la desigualdad en Chile. Creo que Chile es la capital de la desigualdad a nivel mundial, entonces lo vengo diciendo hace muchos años, lo decía en tu universidad, lo dije muchas veces, mucho Mm. antes de esto, siempre denuncié mi propia sociedad por clasista, racista y fascista, siempre fui muy severo con mi élite, yo vengo de esa élite por si acaso, que no vayan a creer que soy un impostor, nací en la élite, fui expulsado, exiliado, castigado, pero vengo de ese mundo, ¿sabes? Porque los conozco y por eso no me llevo bien y por eso no me quieren y yo tampoco. Creo que esa élite es muy impresionante, o sea, entre el apartheid de Sudáfrica, que uno vio tanto reportaje, tanto libro, cuidado, Chile es una sociedad muy, muy elitista. Muy Y en eso yo soy muy, clasista, muy clasista. muy cla- Muy clasista, yo mismo cuento una anécdota muy de mal gusto, que siempre pierdo 1000 votos más por cada vez que la digo, pero la digo. Yo llegué a Chile, yo me llamo Enríquez, Marco Enríquez. Me agregué un apellido después, pero me llamo Enríquez. Hasta los 30 años fui Enríquez. Y toda mi vida en el colegio me decían con H o sin H. Y nunca había sabido yo que existía la H. Y me daba cuenta que la no H, la ausencia de H era un código, era como un código de barra. Ah, es sin H. Yo decía, ¿en qué mundo viven la élite chilena que les importa si el apellido es con H? Es una anécdota de muy mal gusto, pero que retrata, a mi juicio, ese es mi combate, por lo menos. En Chile ese es mi combate, el clasismo. ¿Y el otro documental que estás haciendo qué es? ¿Se puede contar? Es sobre Venezuela, inspirado en un documental chileno muy famoso que se llama La Batalla de Chile. La Batalla de Chile es un documental que se hizo con decenas de cámaras durante los 1000 días del gobierno de Salvador Allende. Fue el primer gobierno marxista democrático de la historia de la humanidad. El de Francia es del año 81. En Chile, el 70, sale electo un marxista por los votos. El previo era Fidel Castro. Y en América Latina nace un médico, o sea, un liderazgo, un médico, Salvador Allende, gana con los votos. Y gobierna y se define marxista. Y ese director, Patricio Guzmán, hizo un documental que a mí me marcó mucho, se lo recomiendo, que filma durante 1000 días con 40 cámaras a los trabajadores, pero filma desde adentro la revolución socialista en democracia, con todas las contradicciones, ¿eh? Estatizar empresas, es muy bonito, y con el barrio alto de nuevo, y la lucha de clases, rico contra pobre, que fue lo que pasó en los años 70 en Chile. Y en Venezuela nosotros hemos grabado decenas de veces, un poco lo mismo, a 5 historias. Hemos seguido durante 2, 3 años a 5 personas. Y eso estamos editándolo en el montaje y no hemos demorado mucho con un gran director que es Rodrigo Vázquez. Eh, Estamos trabajando en eso hace ya un año en el montaje. Y estamos debatiendo todavía. Eso lo esperamos estrenar, yo creo, en 6 meses más. ¿Y cómo ves Venezuela hoy? Wow, mira, obliga a ser más prudente que nunca, querido Nicolás, porque ahora mismo salió una noticia hoy de que hubo un intento de, no sé cuál es la definición, de un asalto, ellos lo califican, voy a repetir lo que leía, y la prensa se equivoca mucho, ¿sí? De mercenarios que habrían intentado acceder desde Colombia con armas para algo militar subversivo en Venezuela. Yo estoy convencido de lo siguiente, que Venezuela no se parece a ningún país de América Latina. Es la mayor reserva de petróleo del mundo, de un tipo de petróleo, a 2 horas de barco de Miami. Es la economía más relevante de este continente, en términos ni más ni menos que energéticos. Y entonces lo que está en juego ahí no es lo mismo que cuando Argentina se pelea con Estados Unidos y para qué decir cuando Chile se pelea con Estados Unidos. Aquí no está, es otra liga, es otra liga. Por eso es fundador de la OPEP, Venezuela. Entonces yo primero pongo eso como, y lo segundo, yo creo que es una democracia en problemas severos y que hoy día lo que corresponde es ayudar a que haya diálogo. Lo que no ayuda a nada es mirar para el techo, caer en caricaturas y tratar de decir que en el fondo esto es un problema que tienen que resolver las potencias. Yo creo todo lo contrario. Y que América Latina tiene que preocuparse y ocuparse de producir ese diálogo. Yo por lo menos estoy empeñado en eso
Tengo efectivamente opiniones muy duras sobre el manejo económico, etcétera, etcétera. No tengo, soy implacable, pero al mismo tiempo no puedo tolerar eh, las caricaturas que ha hecho buena parte de la élite latinoamericana. ¿Y cómo te ves vos en Chile, Marco? Para terminar. Eh, yo me retiré, para los que en tu Instagram hay otra gente, así que me presento rápido. Yo entré en política tarde, a los 32, 33, no recuerdo. Fui diputado de la República un periodo y fui candidato presidencial inmediatamente al final de ese periodo, marcando exactamente cero, 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 cero. Yo soy hijo único. Ni mi padre ni mi madre votaban por mí, pero públicamente decían que no votarían por su hijo. Contra eso, como anécdota, los terminé convenciendo, pero contra eso terminé siendo el candidato más votado en la historia de Chile como independiente y el más joven. Y después intenté dos veces más siendo tercera fuerza, muy influyente, incluso llegué a ser el primero en popularidad, en encuesta. 2 años, en 2015-2016 fui la gran promesa. Me tumbaron con acusaciones completamente infames, que ya hoy día mismo gané otra más, de las 13 ya gané hoy día, salió otra que acabo de ganar. Y consideré, y como estoy con argentinos es más fácil hablar, me retiré del debate cotidiano hace 2 años. Me retiré de la polémica diaria, anuncié que no sería candidato por ahora, pero sigo siendo militante de una causa, la justicia social, y del Partido Progresista que ayudé a fundar. Y hoy día estoy participando muy intensamente del debate latinoamericano, muy inspirado por tu documental, por lo que hemos hablado los dos, muy convencido de nuestra generación, tiene que ayudar no solamente en su barrio, en su ciudad, en su país, sino en el continente. Creo que América Latina, es mi gran sueño, es que tengamos esta idea de que la colaboración es fundamental. Y a mí me sorprende mucho que no seamos mucho, tú y yo no nos queremos mucho, pero no es así entre compatriotas. En Chile hay un nacionalismo que yo execro. Por darte un dato, ¿eh? Chile gasta 6% del PBI en defensa y en salud gastamos 5%. O sea, Chile a esta hora gasta más en armas, más en defensa militar, por una supuesta guerra con ustedes, con los peruanos y los bolivianos. A mí eso me parece insoportable. Entonces estoy retirado, pero estoy muy intenso, ayudando mucho en el Grupo de Puebla, del cual soy uno de sus motores. Estoy escribiendo un libro sobre comunicación política, estoy ayudando a distintos proyectos y hago estos documentales. Estoy muy hiperactivo, muy contento de estar acá y muy admirador de lo que está pasando en distintos países. Y en Chile optimista, porque a raíz de un encuentro que fue muy distorsionado, muy polémico, por primera vez en 30 años nos reunimos Moro y Cristiano, mi antiguo adversario, yo era adversario de otros vicepresidentes de distintos partidos y fue un gran, gran éxito. Y estamos hoy día sacamos un documento, estamos en acción y creo que eso es muy positivo. Y me alegro que fuera broma, que al final a Chile y Argentina avanzaron conversando y que nosotros fuimos capaces al mismo tiempo también de avanzar nosotros aquí en Chile. La oposición está rearticulándose con propuestas. Así que miles de defectos, nos falta mucho, pero vamos bien. Así yo muy contento y muy fascinado. Bueno, Marco, te quería reflexionar algunas cosas con vos. Creo que es una buena charla poder intercambiar miradas en este momento que quizás ninguno imaginó cuando nos vimos fin del año pasado o comienzo de este en Buenos Aires, ¿no? Que podía cambiar tanto la realidad a partir de la pandemia en una América Latina que venía con recurrentes caídas, con impactos, ¿no? Lo que fue el golpe en Bolivia, que quizás pensamos que era lo que iba a marcar la agenda de este 2020, la pandemia hace parecer que fue hace muchísimo tiempo, ¿no? Y eso nos lleva también a la reflexión de cuál debe ser el camino posterior a esto, ¿no? De cómo va a ser no solo transitar este momento tan complejo, sino imaginar también el difícil y arduo momento de recuperación de un mundo y una América Latina que en el corto plazo va a ser más desigual, ¿no? Y ahí es donde quizás el Estado-Nación pasa a tener mucho más protagonismo y estos procesos que vos marcás de integración entre nuestros países, ¿no? No la integración económica o comercial tradicional, sino lo que vos planteás, ¿no? La científico-tecnológica, la educativa, y volver a retomar una agenda de integración política, ¿no? Que eso sí ha quedado muy devastado en los últimos años. No queda ninguna herramienta de integración entre nuestros países funcionando donde se den estas discusiones, donde inclusive se generen
los instrumentos para resolver los diferendos entre nuestros países o las propias realidades de conflicto que están teniendo cada uno de los países. Distinto hubiese sido la realidad de Bolivia si hubiese estado la UNASUR con plena vigencia, ¿no? O inclusive la posibilidad de encontrar una salida a los profundos conflictos internos que tiene Venezuela, ¿no? Pero bueno, ojalá, quizás eso está en la responsabilidad de nuestra generación de imaginar esos caminos. Oye, querido Nicolás, estaba más, quería aprovechar de felicitarte, como ministro de Educación, con ese nivel de densidad intelectual y con obra publicada y con ese amor a la política, alguien que reivindica la política es un lujo, porque a veces está esa vieja discusión que el Ministerio de Educación requiere de técnicos. Estoy convencido que la educación es todo, es una vieja discusión, pero está todo, la educación es todo, ¿no? En todo nivel, incluso la televisión la hace educativa el que ve televisión. No hay forma, siendo animales imitativos, que no nos eduquemos. Incluso yo me educo escuchándote, así funciona. Por Entonces, supuesto. felicitaciones. Yo te sigo en redes sociales en tu hiperactivismo, veo todo. Bueno, bueno, y vamos a ver si seguimos trabajando juntos, Marco, con este enorme afecto, Así admiración es. por todo lo que hacen y por todo lo que también ayudas a construir con el Grupo Puebla y que estás construyendo en Chile, ¿no? La última vez que viajé para Chile, que nos juntamos con... Así que ahí creo que se cortó un poco. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, gracias, Marco. Un abrazo y un abrazo a la familia también, ¿eh? En tu nombre, a la Fernanda, a la Karen Bueno, y a la Manuela. Yo les bueno, digo, mandale un beso a todos, ¿eh? eso, dale un beso Besos. tú acá. Espérate, que A te dar ver, un beso a la cara. Espérate, espérate. Voy a agacharte. Mucho cariño. Felicitaciones por todo. Gran trabajo. Está como... grande. Lindo. A toda la creación y cariño. Chao, Chao, Nico. chao. Bueno, chao. Muchas gracias. Un beso grande. Un beso, Karen. Chao, Marco.